¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Departe. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una linda semana. En el programa de hoy tendremos de invitada a una gran deportista peruana. Se trata de Sofía Lai, seleccionada nacional de gimnasia rítmica categoría juvenil. Lleva 6 años practicando este deporte y ha participado en diversos campeonatos nacionales e internacionales como sudamericanos y panamericanos. Entre sus destacados logros ha sido campeona nacional en el 2017 y 2019, finalista sudamericana y puesto 12 en la general del Campeonato Panamericano Juvenil Guatemala 2021. Además, es la primera peruana en conseguir una plaza en gimnasia rítmica en unos Juegos Panamericanos. ¿Quieren conocerla? Acompáñenme. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado concedernos la entrevista. No, es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, estoy feliz de contestar todas las preguntas que deseen. Bien, Sofía. Bueno, son 6 años que ya vienes dedicándote a la gimnasia rítmica. ¿Cuándo y por qué decidiste empezar a practicarla? ¿Y qué es lo que te enganchó a quedarte en este deporte? Bueno, todo empezó más o menos en 2016, cuando Ariana Orrego salió en la televisión una noticia de que Ariana Orrego había clasificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Entonces, yo la vi así en videos haciendo sus volteretas en la viga. Y dije, mamá, yo quiero hacer eso. Entonces mi mamá investigó y me metió en la Academia de la Videna de la Federación de Gimnasia Artística primero. Entonces ahí estuve practicando más o menos 3 meses y luego hicieron una convocatoria para gimnasia rítmica porque fue ese el momento en el que la gimnasia rítmica recién se estaba reactivando después de varios años de estar inactivos. Entonces, bueno, probé porque me convocaron y había un montón de niñas en el tapiz, había unas 50. Entonces estábamos ahí, me hicieron algunas pruebas, me dijeron, a ver, intenta esto. Y luego hicimos aparato, que fue la primera vez que usé un aparato de rítmica en mi vida. Entonces hicimos balón y recuerdo que me encantó y así nos hicieron hacer bastantes manipulaciones, bastantes cositas así. Y a mí la verdad me gustó mucho más que la artística. Entonces yo estaba esperando así que me convocaran al final. Y pues al final sí se pudo y me metieron a academia primero de rítmica y así. Claro, justamente eso te iba a comentar, ¿no? Que hay una, bueno, gran diferencia entre la gimnasia artística y la rítmica. Y claro, no, bueno, tú comienzas en la artística, pero te jaló más, como tú dices, bueno, la rítmica en este caso. Pero también creo que ya habías practicado otros deportes anteriormente, entre ellos, bueno, estaba la danza, ¿no? Danza contemporánea, ballet. Entonces creo que eso también pudo haberte también llevado, ¿no? Más por el lado de la rítmica en ese caso. Sí puede ser, porque en realidad la rítmica es bastante de baile. Entonces yo creo que por eso, porque siempre me ha gustado la música, bailar desde chiquita. Entonces mi mamá siempre dice que, bueno, mi hermana y yo tenemos buen oído musical, entonces tal vez también sea por eso. Claro, y eso es, bueno, importantísimo, ¿no? En la gimnasia rítmica y, bueno, en ambas, ¿no? En la artística y rítmica. Sí, y bueno, la gimnasia rítmica es un deporte que justamente requiere el uso de diversos aparatos como el aro, el balón, la cuerda, las masas y la cinta. Para mayor conocimiento de nuestros espectadores, ¿podrías comentarnos en qué consiste la gimnasia rítmica, qué aparatos son tu especialidad y qué es lo que se toma en cuenta para la calificación en las competencias? Ok, esa es una pregunta muy general. Entonces, más o menos voy a intentar resumirlo, porque en realidad el código de rítmica es bastante complicado, el código de puntuación. Entonces, bueno, ya nombraste los 5 aparatos que hay en rítmica. Entonces, cada aparato tiene más o menos 4 manipulaciones fundamentales que son obligatorias al tenerlas en una serie. Entonces, eso es manipulación de aparato. Entonces, dificultades corporales, están estos 3 grupos que son equilibrios, giros y saltos. Entonces, cada serie debe tener como mínimo uno de cada uno. Entonces, ya mientras va subiendo de categoría, el número de dificultades aumenta, por ejemplo. Para la categoría de 11 12 años, son necesarias 6 dificultades corporales.
Para juvenil, que es la categoría en la que yo estoy, son necesarias 7. Y para mayores, que es la siguiente categoría, que es a partir de los 16 años, se necesitan 9 dificultades corporales. Entonces ya tú decides según tus habilidades si te va mejor en los saltos, porque tienes más fuerza de piernas, pues pones más saltos. O si te va mejor en los giros, porque tienes buen eje, vas poniendo más giros. Entonces así, eso es lo que va subiendo en dificultad corporal, porque además hay dificultad de aparato, que es ADES y riesgos. Entonces, los riesgos es básicamente lanzar, hacer una rotación y capturar, que esa sería la base, por así decirlo. Pero ya poco a poco se van aumentando dificultad al aumentar más rotaciones o al aumentar criterios de lanzamiento, criterios de captura, por ejemplo. Se puede lanzar fuera del campo visual, se puede capturar sin ayuda de las manos, en el suelo, por debajo de la pierna, durante una rotación. Entonces así poco a poco se va aumentando la dificultad y se van aumentando las décimas. Pero además de eso, este es, por así decirlo, de lo que se encargan los jueces de dificultad, de ver qué es lo que haces y así poder sumarlo. Pero además hay otra mesa de jueces, que es la mesa de ejecución, y estos jueces se encargan básicamente de deducirte. Entonces, ven que si tienes el pie flojo, te descuentan 0,10. Tienes el codo doblado, te descuentan 0,10. Estás desalineada, te descuentan 0,30. Terminaste un giro con un paso, te descuentan 0,50. Entonces así vas aumentando puntaje haciendo las cosas y perdiendo puntaje haciéndolas mal. Entonces es algo así. Sí, bueno, realmente se ve la exigencia, ¿no? Porque para que también hayan 2 mesas de jueces, como tú dices, no hay deducciones. Entonces, definitivamente se requiere harto entrenamiento. Imagino que también, muy aparte de la repetición de las rutinas que hacen, también pueden, perdón, también pueden tener bueno, otro tipo de entrenamientos, ¿no? No sé si tal vez reciben algunas clases de ballet, imagino por los giros, porque justo, bueno, lo que vemos en la gimnasia rítmica muchas veces son los giros de ballet, ¿no? Que vemos en las diversas obras. Bueno, la verdad no sé el nombre de los giros, ahí sí estoy sumamente perdida, pero bueno, en un pasado hice ballet y bueno, sí, las chicas avanzadas efectivamente lo hacían, pues, ¿no? Entonces yo siempre decía como que, claro, no, efectivamente para eso se necesita mucho equilibrio, flexibilidad y es full entrenamiento, ¿no? Y justo, bueno, tocando el tema de la frecuencia del entrenamiento, ¿cómo es una semana tuya de entrenamiento? ¿Cuántas horas al día entrenas? ¿Cuántas veces a la semana? Bueno, haciendo un comentario en el anterior tema, para el código de puntuación cambia más o menos cada 4 años, cada ciclo olímpico, pero siempre cada año hay algunas actualizaciones, por ejemplo. Entonces, mira, por ejemplo, este año, hace como un mes, mi entrenador me tuvo que cambiar las series porque la FIG cambió el código de puntuación, lo actualizó y mandó a hacer que el lanzamiento con esta parte de las manos, que es el dorso, antes se calificaba como criterio de sin manos, o sea, se aumentaba a 0,10. Pero el mes pasado la FIG anuló ese criterio y ahora ya no vale nada. Entonces, mi entrenador tuvo que cambiarme las series porque yo tenía ese criterio en varias cosas. Entonces, por ejemplo, eso es así como que la FIG lo va actualizando cada vez. Y para el próximo código han decidido aumentar una mesa de jueces más, una mesa extra, que va a ser solamente de artístico. Entonces vamos a tener una mesa de jueces de dificultad, una mesa de jueces de ejecución técnica y otra mesa de jueces de ejecución artística. Entonces, el juez de artístico básicamente lo que hace es ve tu expresión. Por ejemplo, si es una música alegre y tú estás sonriendo, te va bien en artístico. Pero si es una música alegre y tú estás con la cara seria, te descuentan en artístico. O si, por ejemplo, tu música hace un golpe y tú haces un lanzamiento en un golpe que no era, el juez se da cuenta. Entonces dice, no, aquí tuvo desconexión y te descuentan. Entonces es un deporte así bastante complicado. Sí, sí, sumamente, como, bueno, era más perfección todavía, ¿no? Pero bueno, esa rigurosidad, bueno, en la artística, efectivamente vemos que hay una exigencia, ¿no?
en diferentes aspectos. Pero bueno, en el caso de la rítmica, ahora según lo que me comentas, pues es mucho más la exigencia, ¿no? Porque también es un tema de calificación de expresión también, ¿no? Cosa que tal vez en este caso en la artística, pues tal no es, creo, tan riguroso. Entonces, sí, es una exigencia completa. Entonces, sí, pues como te consultaba anteriormente, ¿cómo vendría a ser una semana de entrenamiento tuya, tu horario? Bueno, yo actualmente bueno, me me estuve preparando para una competencia y mi horario de entrenamiento era de 9 a 12, almuerzo, luego de 3 a 7 y además tenía horas, bueno, eso es mi hora. No Ese te era preocupes. básicamente de lunes a viernes. Los sábados entrenaba de 9 a 1 solamente, más 3 horas de ballet a la semana con una profesora brasilera que nos conectábamos por virtual así. Entonces, bueno, básicamente en la mañana hacíamos lo que era corporal, tipo preparación física, flexibilidad, forzábamos empeines, forzábamos espalda y en la tarde hacíamos pasadas de rutina. Claro, y justamente, bueno, teniendo en cuenta que hemos estado, bueno, hace algún tiempo atrás también con algunas medidas más estrictas y, bueno, algunos deportes se suspendieron. ¿Cómo ha vivido la gimnasia rítmica peruana el panorama actual de la pandemia, ¿no? Porque imagino que el hecho de haber entrenado en Zoom, de todas formas, debe haber dificultado algún tipo de ejercicios y ya debe haber sido todo un reto. Bueno, la gimnasia rítmica es un deporte en el que se necesita un espacio amplio porque necesitamos desplazarnos, necesitamos lanzar. Entonces fue muy complicado entrenar en casa. Varias chicas se retiraron y pues porque no encontraban ninguna motivación, porque no había competencias, no había lugar donde entrenar. Lo único lo que más llama la atención de la rítmica es hacer aparato. Y en casa no podíamos hacer mucho. Entonces como que se volvió un poco aburrido hacer físico, 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 físico todos los días, todo el tiempo. Entonces, bueno, lo que mis papás hicieron fue que yo tengo una terraza. Entonces ahí compraron, como que por así decirlo, una alfombra y ahí estuve entrenando y me instalaron una barra de ballet y ahí era donde hacía mis clases virtuales con mi entrenador. Claro, más que todo, bueno, ha sido el aspecto técnico, como tú dices, sí, justamente conversando también con algunos deportistas de otras disciplinas, también comentaban lo mismo, ¿no? Que se han visto bastante limitados con todo lo que ha venido sucediendo, también porque han tenido campeonatos hace poco y, bueno, el entrenamiento definitivamente no ha sido el mismo que años anteriores, ¿no? Como cuando tienes toda una preparación. Y bueno, justo conversando un poco de los campeonatos, bueno, tú has participado en diversos eventos nacionales e internacionales como campeonatos sudamericanos y panamericanos. Y bueno, entre las destacadas participaciones que has tenido, has sido campeona nacional 2017 y 2019, finalista sudamericano y puestos en la general del Campeonato Panamericano Juvenil de Guatemala, además de ser la primera peruana en conseguir una plaza, ¿no? En gimnasia rítmica en unos Juegos Panamericanos. Bueno, ¿qué es lo que sientes que te ha caracterizado todo este tiempo para mantener este nivel de resultados en campeonatos tan importantes? Bueno, mi entrenador siempre me dice que yo soy muy perseverante y determinada. Creo que eso es lo que por así decirlo es lo que me motiva a seguir adelante, porque en realidad yo no soy una gimnasta ideal, por así decirlo, porque el cuerpo ideal de una gimnasta de rítmica es el estereotipo europeo, que son piernas largas, delgada, cuello largo, y bueno, digamos que yo no tengo mucho de eso. Entonces, como que al principio estaba un poco dudosa de que este sea mi deporte porque en realidad tampoco era muy flexible, que digamos, y para la gimnasia rítmica se necesita mucha flexibilidad. Entonces eso fue una de las cosas que más me costó. Y bueno, eso fue más o menos en 2016 y 2017, que fue cuando estaba probando. Entonces,
yo fui entrenando, sufría con la flexibilidad, porque es algo doloroso, pero es necesario para mejorar. Entonces, y en realidad yo entré tarde a entrenar gimnasia porque lo ideal sería entre los 5 y 6 años, porque es más o menos cuando el cuerpo todavía no se desarrolla y pues se puede amoldar más fácil. Entonces, yo entré a los 8 y mi cuerpo ya estaba más o menos desarrollado, entonces fue como que un poquito difícil. Además que yo tengo pie plano y soy asmática, entonces como que no tenía mucho físico y además tenía las rodillas metidas y en realidad no, no se veía, como que mis papás estaban dudosos así porque decía que no tenía mucho futuro, porque en realidad mis compañeras eran más flexibles que yo, eran más delgadas y bueno, se les veía más, por así decirlo, de gimnasia que yo. Entonces, yo les decía, no, papá, yo me quiero quedar, que a mí me gusta, que a mí me gusta. Entonces, yo fui mejorando porque a mí me gustaba, era lo que me apasionaba. Entonces fui trabajando duro, sacrificando muchas cosas. Y bueno, en 2017 fue cuando fui por primera vez campeona nacional. Y yo creo que ahí fue cuando mis papás se dieron cuenta, pues que a pesar de todo lo complicado, que sí podía. Entonces, pues creo que ahí más o menos yo también me di cuenta de que si trabajaba duro por lo que quería, sí lo podía conseguir. Claro, justamente como tú mencionas, bueno, sí, pues hay un biotipo para la gimnasia rítmica, ¿no? Que lo podemos ver en los diversos eventos, ¿no? Internacional, Juegos Olímpicos, entre otros. Pero claro, no es muy importante la persistencia porque, bueno, seguramente, bueno, sí, de hecho debes haber escuchado, bueno, esto que siempre se dice, ¿no? Que muchas veces el talento no es lo que te hace, ¿no? Sino el trabajo realmente que vienes haciendo para conseguirlo, ¿no? Cosas de esta manera, ¿no? Y también, bueno, en estos Juegos Olímpicos y en anteriores eventos, también se han presentado diversos tipos de comentarios, ¿no? Tal vez no he podido escucharlos de gimnasia rítmica, no he estado muy al tanto, pero en lo que es la artística lo he podido, bueno, escuchar anteriormente también con la gimnasta mexicana, ¿no? Alexa Moreno también que se han venido realizando comentarios, ¿no? Pero bueno, ella es una gran gimnasta, ¿no? Ha llegado a unos Juegos Olímpicos, a una final de saltos y bueno, definitivamente esas cosas rompen un poco, tal vez no con lo que siempre como que se planifica, pero bueno, la gimnasia rítmica ya son muchísimos años que mantienen, ¿no? Esta línea. Entonces también como que se respeta, ¿no? Se respeta, pero lo importante es todo lo que has logrado hasta ahora, ¿no? Y lo importante es la confianza que realmente tienes en ti y al final eso es creo lo que te va a llevar más arriba y así. Gracias. En realidad, en los últimos Juegos Olímpicos de Gimnasia Rítmica, mis compañeras y yo, bueno, mis compañeras se quedaron aquí a dormir en mi casa porque los juegos fueron de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces nosotros estamos ahí apoyando, viendo y así tipo hablando de que esta gimnasta me gusta, esta gimnasta, uy, se le cayó, uy, entonces estamos así. Y en realidad todo el mundo esperaba que ganaran las rusas, porque más o menos cada país fue con 2 gimnastas los que buscaban a medalla. Entonces, todo el mundo esperaba que las rusas quedaran en puesto 1 y puesto 2. Y bueno, en realidad al final quedó Linoya Shram, que es una gimnasta israelí, que ella en los campeonatos mundiales pasados siempre quedaba tercera, tercera, tercera después de las rusas. Y por eso es que todo el mundo pensaba que pues las rusas iban a ganar. Pero en realidad han salido muchas acusaciones de que la Federación Rusa siempre recibe puntos de más. Y eso ya viene desde hace bastantes años atrás. Y en realidad es un poco cierto porque la defensa, por así decirlo, que han tenido los rusos, que le han acusado a Linoy, que es el israelí, que le han dicho tipo, en su serie de cinta, ella tuvo un pequeño error, una caída. Entonces todo el mundo dice, ella no puede haber tenido una caída y a la vez ser campeona olímpica, o sea, no tiene sentido.
pero la verdad es que ella ya le había sacado mucha ventaja con sus series anteriores y además que las mismas rusas han sido campeonas mundiales con caídas. Entonces, es como, no tiene mucho sentido. Y bueno, las rusas han venido ganando los Juegos Olímpicos desde hace bastantes años atrás. Y como que esto les descuadró un poquito. Y además que la segunda rusa, la que se esperaba que quedara segunda, quedó cuarta, porque le ganó una bielorrusa. Entonces todo el mundo está así como que, ¿qué pasó? Y no, pero para mí es bueno, porque en realidad Linoy tampoco es que tenga el estereotipo de piernas largas y alta, y en realidad es un poco chiquita, pero es muy ágil con el aparato, es muy limpia y tiene bastante dificultad en su serie. Entonces, además de eso, tiene bastante artístico. Entonces, es como que una gimnasia que ha ido evolucionando a lo largo de los años y ahora es la primera gimnasta israelí en conseguir una medalla de oro. Claro, justamente, bueno, esto rompe con todo lo que ha venido sucediendo anteriormente. Bueno, las rusas, bueno, son una potencia realmente, ¿no? En varios deportes, en la gimnasia aún más. Entonces, no, claro, ¿no? Que esta chica tenga agilidad, entre otras características, que bueno, que seguramente esto ha hecho que los jueces no la vean desde otra perspectiva, ¿no? Y realmente sea un premio también en reconocimiento a todo el proyecto que ha venido, ¿no? Realizando todo este tiempo y la preparación, ¿no? Ya pasando, Sofía, un poco, bueno, a conversar en el campeonato que has estado participando anteriormente. Bueno, tú has estado compitiendo en el Campeonato Panamericano Juvenil Guatemala 2021, que era justamente clasificatorio para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, ¿no? Donde, bueno, tú realizaste una bella rutina realmente con una pieza musical de Marinera Norteña. Y bueno, para empezar, ¿podrías contarnos cómo ha sido tu experiencia en este Panamericano? Y refiriéndonos ya específicamente a la rutina que realizaste, ¿por qué justamente eliges la marinera y cómo te preparaste para integrar este baile a la serie de gimnasia? Bueno, la de hacer la marinera en mi serie de cinta fue en realidad mi mamá, porque dijo, hijita, se acerca el bicentenario, ¿qué tal hacer una música peruana? Y yo dije, mamá, si va a ser una música peruana, tiene que ser marinera, porque yo cuando era chiquita bailé marinera bastante tiempo. Y bueno, al final lo dejé porque empecé con la gimnasia, entonces mis papás me dijeron que tenía que elegir uno u otro y yo elegí la gimnasia. Entonces, bueno, dejé la marinera, pero como que la extrañaba un poquito. Y bueno, los años pasaron y pues ahora que soy un poquito más avanzada en gimnasia, se puede decir, puedo elegir unas músicas que no son tan tradicionales, porque lo usual es elegir músicas clásicas, músicas dramáticas, por así decirlo, que tengan bastantes golpes, son músicas que ya han sido usadas, porque como que ya está un estilo marcado. Entonces el hacer una marinera es algo nuevo, por así decirlo. Y bueno, fue algo que quisimos intentar. Y bueno, en pandemia, en cuarentena, estuve haciendo clases virtuales de marinera intensiva, básicamente. Y luego cuando mi entrenador me armó la serie, fue como, ya, aquí va un riesgo, aquí va una dificultad, aquí va un salto, que era básicamente lo técnico. Y me dijo, bueno, aquí va a ir el paso de danza. Tú haz lo que sabes. Y yo pues ahí más o menos como que le ayudé a armar un poco. Y así terminó como terminó. Y bueno, respecto al campeonato panamericano, fue mi primer panamericano en toda mi vida. Y bueno, fue una competencia llena de emociones, una experiencia bastante variada, por así decirlo, porque um, el haber sido un evento en pandemia, hubieron bastantes cosas que no fueron normales, por así decirlo. Entonces, no pudimos, por ejemplo, socializar mucho con los de los otros países por todo esto del COVID. Nos hacían comer en mesas separadas, cada piso tenía países separados. Entonces, como que eso fue un poco triste y además no había público, entonces
bueno, no se sentía tanto como un campeonato, pero a la vez ver a todas esas gimnastas haciendo, bueno, cosas de gimnasia así, fue muy bonito. Y bueno, yo en mi participación hice en total 4 rutinas y estaba muy, muy nerviosa. Y el primer día nos tocó hacer aro y balón. Y en aro, la verdad es que hice un desastre. Se me cayó como 5 veces el aparato y bueno, salí destruida porque sentí que ya se había ido mi oportunidad y que cosas así no deben pasar. Pero hablé con mi entrenador, hablé con mis compañeras, pues me dijeron que no estaba perdido, que todavía tenía más series que hacer. Y bueno, intenté mentalizarme un poco más y en balón clave serie, por así decirlo, me salió todo casi bien y conseguí el puntaje más alto que había conseguido en mi vida, creo. Y bueno, como que eso ya me dio la confianza y la tranquilidad de que todo pasa y que tenía que tomarlo como una experiencia, que no me estresara tanto. Entonces, bueno, luego pasé masas y pasé cinta y al final, cuando terminamos de competir, no se sabía todavía los puestos de clasificación, entonces no sabía si había conseguido la plaza para los juegos o no. Entonces fuimos al hotel y descansamos, estábamos ahí pasando el rato y me llega un mensaje de mi entrenador que dice: Sofía, clasificaste a los juegos. Y yo así con las chicas nos pusimos súper felices y me felicitaron, me dijeron que me lo merecía. Y yo ahí me sentí mucho más tranquila, como si me hubieran quitado un peso encima, porque el estar así en duda es horrible. Sí, 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 claro que sí. Y además que teniendo en cuenta que también era tu primer Panamericano, de todas formas, bueno, muchas veces los nervios a veces juegan en contra, ¿no? Entonces, eso mismo hace, bueno, en el caso de ustedes, ¿no? Gimnasia rítmica, que manejan aparatos, pues que tal vez puedan suceder algunas caídas de esos aparatos, ¿no? Algunos ahí, unos errores, ¿no? Que claro, ¿no? Como todo deportista, si entrenas bastante, quieres que no sucedan, pero lo importante no es que al final pudiste lograr realmente esa plaza, ¿no? Para Perú, que realmente es meritoria de tu parte, porque efectivamente bueno, tú eres muy joven, tienes 14 años y bueno, el nivel que tienes para todo lo que has venido logrando es sumamente admirable. Y también teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, todo ese contexto de la pandemia ha sido, bueno, sumamente denso para todos ustedes y el haber recibido las clases de manera virtual, ¿no? Y también en general la experiencia vivida del campeonato, ¿no? Porque como tú dices, claro, la idea de todas formas es poder conocer a las otras deportistas, el poder compartir momentos con ellas, tal vez, o sea, sacarse algunas fotos, ¿no? Visitar diversos lugares, ¿no? Del país al que viajas. Entonces, claro, no es una experiencia completa, pero al menos creo que lo que se puede rescatar es el logro que tienes. Y justo este campeonato fue mi primera competencia en más de un año. Entonces, como que estaba un poquito, me había olvidado de los nervios de competir. Y bueno, mi entrenador siempre hacía simulacros, controles, que eran básicamente casi como una competencia. Pasábamos con mallas, con maquillaje, con peinado, nos punteaban, nos calificaban y era era como una forma de prepararnos para calmar esos nervios, pero igual no es lo mismo. La única forma de calmar los nervios de competencia es compitiendo. Y bueno, el primer campeonato del año que haya sido un panamericano y que haya sido un clasificatorio, aumenta presión. Claro, definitivamente que sí, imagino, bueno, todo, realmente han tenido que poner mucho de su parte ustedes como equipo, ¿no? Para siempre tener la mejor actitud de ir así con todo a pesar de las dificultades, ¿no? Justamente, bueno, Sofía, hablando un poco de este campeonato que acabas ya de participar,
Bueno, tengo entendido que tú, bueno, has logrado conseguir una plaza individual para Perú en estos Juegos Panamericanos, ¿no? Pero también que la Federación, bueno, Peruana de Gimnasia ha dispuesto nuevos controles abiertos para poder determinar, ¿no?, qué gimnasta va a representarnos en estos Juegos. De lograr ser tú la gimnasta que nos represente en estos Panamericanos, ¿qué es lo que te gustaría llegar a lograr en este evento deportivo? Bueno, justo hoy en la mañana tuve el primer control clasificatorio. Un poquito acerca de las clasificaciones, la federación hizo una convocatoria abierta a todos los clubes afiliados al RENADE. Y bueno, cada club inscribió a sus niñas. En ese primer control no se inscribieron muchas personas porque la federación pedía pruebas COVID negativas. Entonces, esa era una inversión que algunas personas no estaban dispuestas a hacer. Entonces, están pensando en hacer la siguiente convocatoria abierta de nuevo porque se suponía que en el reglamento decía que si no te presentas a todos los controles quedas descalificada, pero bueno, supongo que se puede hacer una excepción debido al caso, pero bueno. Y luego, bueno, espero conseguir la clasificación porque además estos controles no son solamente para los Juegos Panamericanos, sino también para el Campeonato Sudamericano, que va a ser a inicios de noviembre. Ya está confirmada la fecha, van a ser también en Cali, Colombia. Y bueno, perdón, los Juegos Panamericanos Juveniles son solamente para categoría juvenil, pero este campeonato el sudamericano es de todas las edades, de grupos de edades y juvenil más mayores. Entonces va a ser como de una semana, por lo menos. Y bueno, mi academia, el club en el que yo estoy, ahora mando niñas de categoría AC2, que son 9-10 años, y AC3, que son 11-12. Y mi hermana pequeña fue al control también. Y bueno, yo creo que le fue bien. Y está feliz así porque ella también, se suponía que el año pasado ella iba a ir al Sudamericano, también buscaba su clasificatoria, pero bueno, por lo de la pandemia se canceló. Y estaba un poco desanimada, desmotivada, pero pues vio que yo seguía entrenando y ella empezó a entrenar conmigo y así, y ahora se está preparando para el campeonato para intentar buscar una clasificación también. Y bueno, lo que me gustaría conseguir en, en los Juegos Panamericanos, yo creo que sería, obviamente no medalla, porque yo conozco mis límites y conozco mi nivel, no es que tampoco me crea la mejor ni nada, porque creo que es importante en un deportista el saber su potencial real, porque puede ser que sea campeona nacional, pero eso no significa que sea campeona panamericana ni nada por el estilo. Entonces, yo sé que hay países que son mucho más desarrollados que yo en gimnasia rítmica, pero igual voy a intentar dar lo mejor. Entonces, mi objetivo es hacer la mejor representación posible que pueda para enorgullecer a mi familia, a mis compañeras, a mi país y todo eso. Y bueno, posicionarme de ser posible entre las mejores 15 gimnastas. Claro que sí, Sofía. Efectivamente, bueno, sí, pues no todo campeonato tiene muchas más dificultades, ¿no? Sobre todo en este caso internacional. Entonces, claro, no medirse a nivel nacional, no aquí, luego en un sudamericano, un panamericano, entre otros campeonatos es totalmente diferente, ¿no? Pero lo importante es posicionarse, ¿no? Posicionarse en un buen puesto, que eso quede ahí bien marcado. Y nada, tienes que darle con todo para lograr esa clasificación y poder entrevistarte después de que vayas también. Sí. Y bueno, finalmente, Sofía, ¿cómo ves el panorama actual de la gimnasia rítmica, bueno, en Perú? ¿Y qué aspectos consideras que debe trabajar nuestra selección nacional para poder aproximarse al nivel de las grandes potencias de este deporte? Bueno, por lo de la pandemia y todo eso, la gimnasia rítmica en el Perú disminuyó bastante porque
en 2019 la gimnasia justo estaba empezando a crecer, porque el sudamericano había sido aquí en Lima y los Juegos Panamericanos habían sido aquí en Lima. Entonces muchas niñas habían visto, habían salido reportajes con las mayores que participaron en los Juegos y estaban, sí, inscríbanse en gimnasia rítmica, y teníamos las instalaciones en Villa El Salvador Delegado. O sea, como que se estaba empezando a sentir que estábamos avanzando y justo llegó la pandemia y se cancelaron las academias, se cancelaron las competencias y como que todo se detuvo. Y ahora siento como que todo ese avance se ha perdido y tenemos que volver a empezar. Entonces es un poco difícil porque como no es un deporte muy conocido, la federación no recibe tanto apoyo como la recibe, por ejemplo, la Federación de Fútbol. Entonces, en lo económico es un poco complicado. Y bueno, nada, hay algunas academias que siguen ahí luchando con sus grupos de alta competencia que son más o menos las niñas comprometidas, pero así de niñas nuevas casi no hay nada. Y bueno, aparte de el equipo juvenil, que somos yo y otras 3 compañeras, está el conjunto senior, que son 5 chicas. No sé si has visto la modalidad de conjunto en gimnasia rítmica, pero bueno, tenemos un conjunto que fue como que la siguiente generación de los que se presentaron en los Juegos Panamericanos. Y bueno, se está buscando una proyección en categorías de edades, que sería Age Group. Y bueno, nada. Claro, esperemos, bueno, que pasada esa pandemia se pueda potenciar más la gimnasia rítmica, como ya tenemos las instalaciones, tal vez realizar un poco más de difusión, ¿no? Bueno, en este caso, con la tecnología avanzada que tenemos a través de las redes sociales, ¿no? Que más niñas puedan conocer el deporte, ¿no? Y que puedan unirse. No sé si aquí tenemos un grupo de masculina, o sea, de gimnasia rítmica masculina, pero por eso te decía niñas. No sé si contamos con un grupo de masculina o aún no. En gimnasia rítmica masculina todavía no es un deporte oficial, más en España y en China, creo, hay una modalidad de gimnasia rítmica masculina, más no es un deporte oficial, pero lo que sí tenemos es equipo de gimnasia artística masculina y femenina también. Claro que sí. Entonces, bueno, esperemos que efectivamente, pasado todo este caos, las cosas puedan mejorar en general para todas las disciplinas deportivas, ¿no? Sobre todo las que, bueno, ya hace algún tiempo atrás han estado más abandonadas que otras, ¿no? Por el hecho también de la inversión que se hace, el mismo presupuesto que se le da a la misma federación, entre otras cosas importantes, ¿no? Para que el deporte en sí pueda mejorar. Sofía, de verdad te agradecerte mucho por tu tiempo. Ha sido un gusto grande conversar contigo. Mis mejores deseos para todos los campeonatos que se vienen. Y no sé si para finalizar tal vez te gustaría mandar saludos, hacer alguna mención. Bueno, nada, me gustaría agradecer a mi familia, a la gente que me ha apoyado, a mi entrenador, y le mando saludos a mi tía Michelle, que siempre que me ve en entrevista me dice, Sofi, ¿por qué nunca me mandas saludos? Y yo sí me mando saludos, pero siempre lo cortan, así que por favor no lo corten. No lo corto. Sí. Entonces, bueno, nada, agradecer a la gente que siempre va de la mano conmigo en este camino que es mi carrera deportiva. Y nada, gracias a ti también.